Buenas tardes o buenos días, hermanos. No sé a qué horas vaya usted a ver este video o a escuchar esta palabra, este mensaje, pero a la hora que sea, bendiciones para todos ustedes que están en casa. Yo espero que usted esté aprovechando este tiempo bien, lea la Biblia, estén orando y cuídense, siguiendo las reglas que el gobierno nos está pidiendo para frenar esta plaga y para que pronto ya podamos estar de nuevo reunidos en el nombre del Señor en la iglesia. Preparen su corazón para recibir esta palabra. Que el Señor me los bendiga a todos a través de este tema. El tema que voy a compartir con ustedes es la prudencia. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti de antemano para suplicarte que obres en el corazón de cada uno de los varones, de cada una de las varonas, de cada uno de los muchachos, de las muchachas, que obres con tu Espíritu Santo en ellos para que cada uno de ellos desarrolle la virtud de ser prudentes. Esa característica que debe de estar en tus hijos y en tus hijas y en todos aquellos que han estado recibiendo la palabra y que la han estado leyendo y oyendo. Señor, obra con tu Espíritu Santo para que cada uno, Señor, podamos tener esa característica, esa virtud de ser prudentes y de esa manera ser útiles en tu reino y ser una bendición para quien nos conozca, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El tema es la prudencia. Este tema lo podríamos considerar como continuación del tema anterior, la sana doctrina, en el cual concluimos que la sana doctrina es enseñar a todos, desde el más chico hasta el más grande, a ser prudentes de acuerdo a la Biblia, y eso implica leer, oír y poner en práctica la Biblia. La prudencia es el tema de hoy, y en eso consiste la sana doctrina. ¿Qué es la prudencia? Virtud que nos guía para hacer todas las cosas con mucha precaución o cautela, para no dañar a otros y no salir dañados. Cabe señalar que cada quien podría o tiene su propia prudencia. Cada quien vive de acuerdo a lo que sabe y hace las cosas y resuelve sus problemas de acuerdo a cómo lo resuelven los demás. Pero muchos, por vivir de acuerdo a lo que saben y resolver los problemas de acuerdo a cómo los demás los resuelven, sin tomar en cuenta la sabiduría y la prudencia de Dios, sin tomar en cuenta su palabra, terminan en un fracaso económico, familiar, físico. Por ello es que Dios, por medio de su palabra, nos enseña que nadie se apoye en su propia sabiduría y en su propia prudencia. Nunca haga la palabra de Dios a un lado. Nunca actúe conforme a su propia voluntad, porque es una forma de estar haciendo la palabra de Dios a un lado y de actuar de acuerdo a su propia sabiduría y prudencia, y eso le va a traer muchos males y le va a meter en más problemas. El objetivo de este tema es que nadie se apoye en su propia sabiduría y prudencia, sino en la de Dios. Esto quiere decir que cada quien tiene su propia sabiduría y prudencia, y para no terminar en la ruina hay que apoyarse en la sabiduría y prudencia de Dios. Vamos a basar este tema en el primer libro de Reyes, capítulo 3, del 5 al 9, que dice: y se le apareció Dios a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de un pueblo el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo
y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dice aquí los textos que acabamos de leer, dice que se le apareció Dios en un sueño. Y sabemos que el libro de Job dice que Dios habla de dos o más formas. Habla al hombre cuando éste cae en un sueño para hacerle saber su consejo. Y bueno, es una forma en que Dios habla y de esa manera le habló a Salomón, al nuevo rey de Israel. En este sueño Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y el rey Salomón reconoció que necesitaba sabiduría para gobernar al pueblo de Israel y la pidió a Dios. Y esto agradó a Dios tanto que se la dio. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, no chiquitas, sino grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Sabiduría y prudencia es lo que Dios le dio al rey Salomón. Y son dos temas diferentes, pero van de la mano. La sabiduría son los conocimientos adquiridos por X personas de cómo se deben de hacer las cosas. Y la prudencia es usar esa sabiduría o conocimientos de forma correcta, o no usarlos como una ventaja para perjudicar a otros. Como lo vimos al principio, la prudencia es hacer las cosas con cautela o precaución para no dañar a nadie y que no salgamos dañados. A partir de que Salomón recibió la sabiduría y prudencia, tuvo que usarla para hacer lo justo o lo correcto. Un día vinieron dos mujeres que vivían en la misma casa. La Biblia dice que eran dos rameras que vivían en la misma casa. Y las dos tenían hijos recién nacidos. Sin embargo, una de ellas quedó dormida y se acostó sobre su bebé y lo mató. Y esa mujer que mató a su bebé, al ver dormida a la otra, en la otra cama o en el otro lugar, agarró a su niño muerto, a su propio niño muerto, lo llevó a la casa, a la cama o al lugar donde estaba dormida la otra mamá y se lo cambió. Esto generó un pleito que las llevó ante el rey. Y el rey les preguntó: ¿de quién es el bebé vivo? Y las dos decían que era de ellas. Una decía: es mío. Y la otra decía: es mío. Y de ahí no la sacaba. Para saber la verdad, el rey decidió que le trajeran al niño y que lo partiera a la mitad. Y les daría la mitad a cada quien. La que no era la mamá dijo: órale, mitad y mitad. Va, como va. La verdadera mamá prefirió que la otra se quedara con su hijo para que no lo mataran. Fue así como el rey Salomón supo quién era la verdadera mamá. Actuó con sabiduría y con prudencia de allá arriba, de Dios. Su decisión no perjudicó a nadie y benefició a quien tenía que ser beneficiada. Eso es prudencia. Usted lea en casa Primera de Reyes, capítulo 3, del 16 al 28, habla precisamente de estas dos mujeres que se peleaban por el hijo vivo, y al final el rey Salomón actuó con la sabiduría de Dios y con la prudencia de Dios e hizo lo justo y lo recto. No perjudicó a nadie y benefició quien tenía que ser beneficiada. Esta sabiduría y prudencia que el rey Salomón recibió de Dios, la escribió y ahora está al alcance de todo aquel que la quiera y reconozca que la necesita, como lo reconoció el rey Salomón y lo escribió, diciendo en el libro de Proverbios 3:5: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Y yo también les quiero decir a todos ustedes, amados y amadas hermanas, que no se fíen de su propia sabiduría o de su propia prudencia. Fíense del Señor de todo su corazón y no se apoyen en su propia prudencia. Fiarse de todo corazón en Dios significa confiar en Él, y eso implica hacer todas las cosas de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su prudencia, de acuerdo a su palabra. De esa manera no haremos mal al prójimo, sea quien sea el prójimo, aunque éste sea tu enemigo. Y entonces dice Proverbios 3:4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En una Biblia, en una traducción del lenguaje actual dice, así estarás bien con Dios y con tus semejantes. Así que prudencia, de acuerdo a lo poco que hemos leído, es hacer todas las cosas con precaución o cautela y de acuerdo a la palabra de Dios, para no causar algún daño a otros y sufrir el daño uno mismo por las acciones que realicemos, basadas en nuestra propia sabiduría y prudencia. Por Proverbios 3:5 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras dice, haz todo de acuerdo a la palabra de Dios, haz todo de acuerdo a la prudencia de Dios y no de acuerdo a tu prudencia, de acuerdo a la sabiduría de Dios y no de acuerdo a tu propia sabiduría. El hacer las cosas de acuerdo a la prudencia de Dios es hacer las cosas de acuerdo a su palabra. Y es lo que debemos de hacer para estar sanos en lo físico. Proverbios 3 del 7 al 8, léalo usted en la Reina Valera, yo se lo leo en una Biblia de traducción del lenguaje actual. Dice, no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal, así te mantendrás sano y fuerte. Así que él o los prudentes no se creen muy sabios, aunque lo sean, pero sí se alejan del pecado, de todo aquello que no le agrada a Dios. Se alejan del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, de las drogas, del alcohol, del cigarro. Se alejan de lo malo, los prudentes. Y de acuerdo al proverbio, esto los mantendrá sanos. Ahora ustedes se pueden dar cuenta que al seguir las instrucciones del gobierno de quedarnos en casa es una acción prudente para que estemos sanos. Yo les voy a recomendar a través de este tema también, como le está haciendo el rey Salomón, de decirnos, fíate de todo tu corazón en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Yo les quiero que sean prudentes los hermanos y hermanas que tienen papá y mamá que son grandes de edad y algunos de ellos están batallando con su salud. Yo les voy a animar a que si los van a ir a visitar, por favor, lávese bien las manos antes de acercarse a ellos, con jabón y con zacate. El jabón desbarata al virus, porque el virus es como una grasita, se pega en la piel y si usted lo trae, la mejor forma de eliminarlo es con el jabón. El jabón deshace la grasa. Y antes de acercarse a ellos, también con su tapabocas, cuídelos a ellos y cuídese usted. Eso es ser prudentes. Por favor, se lo suplico, amados y amadas. Esto no es falta de fe, es actuar con fe. Porque actuar con fe es actuar con la prudencia de Dios y con la sabiduría de Dios. Recuerden que el fundamento de nuestra fe es la Biblia. El rey Salomón actuó con sabiduría y para beneficiar a quien tenía que salir beneficiada y sin perjudicar a nadie, a pesar de que la otra ya había perdido a su bebé. Así que se tomó una decisión prudente.
sin perjudicar a nadie y no salir dañado uno. Esa es prudencia. Hacer las cosas de tal manera que no dañemos a nadie y que salga beneficiado quien debe de salir beneficiado, y que usted o yo no salgamos perjudicados. Por eso no hay que meternos en pleitos ajenos, porque el que se mete en pleito ajeno está actuando con imprudencia y se va a meter en problemas, o la van a meter en problemas. Vamos a revisar algunas acciones que debemos de aplicar a la vida diaria, los que estamos recibiendo la sana doctrina, y por medio de esta sana doctrina estamos adquiriendo la virtud de ser prudentes. Yo siempre les he animado a ustedes, amados y hermanas, y a lo mejor a veces se dan unos temas tan fuertes que les he hablado acerca de la hipocresía. Hay que desechar la hipocresía. Hay que desechar el pecado, la maldad. Hay que dejar el chisme, la murmuración. Hay que dejar la mentira y hay que vivir de acuerdo a la palabra. La mujer debe de respetar a su marido. El marido debe de amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Los hijos tienen que honrar a papá y a mamá. Y les he dicho precisamente que los servidores de esta iglesia y de cualquier congregación que diga ser de Cristo, los servidores tienen que ser hombres y mujeres santos. Hombres que amen a Dios y teman a Dios y se guarden en santidad. Eso es la sana doctrina. Alguna vez he dado temas tan fuertes, que he sentido que son tan fuertes, que pienso que, y se los he dicho, bueno, pues si la iglesia ya no regresa, pues ya ni modo, ¿qué hago? Pero yo no estoy aquí para agradar a los hombres, estoy aquí para agradar a Dios. Aunque con estos temas y mi forma de predicar no estoy tratando de ofenderlos a ustedes, estoy tratando de hacerles sentir mi pasión por Cristo y por su palabra, para que sean prudentes y les vaya bien. Los cristianos o los prudentes debemos de hacer lo bueno y no lo malo, ya sea con lo que hablamos o con lo que hagamos. Algo que dijo el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Roma y a los cristianos de hoy: no sean vencidos de lo malo, venzan con el bien al mal. Muchas veces han venido a consejería algunos hermanos y hermanas y me dicen: es que fulana de tal me hizo esto, es que fulano de tal me hizo esto, es que en el trabajo me trataron así, es que en el trabajo hablaron mal de mí, es que en tal persona me inventó esto. Y yo no les digo: a ver, vamos a investigar y vamos a poner en claro las cosas para que salga la verdad. No, a veces Dios me ha movido a decirles: venzan con el bien al mal. Esa es la sana doctrina. No le digo: ve y demándalo, ve y refúndelo en el bote, ve y desquítate, ve y acúsalo. No, yo les he tenido que decir: aguante, sufre el agravio, hágale el bien a quien le hizo mal, y usted va a mirar cómo Dios le va a bendecir a usted y Dios le va a dar victoria a usted, porque Dios está mirando todas las cosas. Actuar con prudencia es vencer al mal haciendo el bien. No falta quien no me haga caso, y por no hacerme caso acerca del consejo que se les da bíblico, están sufriendo las consecuencias el día de hoy. Romanos, el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 12, versos 20 y 21: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la sana doctrina.
Nunca hagas mal a nadie, nunca devuelvas mal por mal. Siempre tienes que hacer bien y siempre tienes que vencer al mal haciendo el bien y actuando bien con la gente, con las personas. Si hablan mal de ti, tú habla bien de ellos y bendícelos. Es algo que Jesús dijo: bendice a los que te maldicen. Si alguien te maltrata, tú ora por ellos. Desde el primer siglo los cristianos eran objeto de burlas. Los maldecían, los trataban mal. Y la sana doctrina era actuar con prudencia. Y eso implicaba bendecir a los que los maldecían, a los que murmuraban, a los que chismeaban. Es más, no solo bendecir con la boca, también dar de comer o de beber a los enemigos. Pablo les dice: si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Si te pide de beber, dale de beber. Ahora, no necesitan ser enemigos para bendecirlos o darles de beber. No necesitan ser enemigos para darles de comer. El ser prudentes también implica, o el tener esa virtud, que la debemos de tener todos, implica darles una ayuda a los necesitados o a los pobres y nunca cerrarles la mano. Eso es ser prudentes para no sufrir daño hoy y en el futuro. Si no actuamos con prudencia, o si no somos prudentes, ni al cielo vamos a entrar. El ser cristiano o el ser prudente implica darle de beber aún a tu enemigo, darle de comer aún a tu enemigo, vencer al mal haciendo el bien. El ser cristiano o el ser prudente implica también que tengas que ayudar a los necesitados, a los pobres, nunca cerrarle la mano a un pobre. Cuando tengas oportunidad de ayudar a alguien que veas con necesidad, no esperes que te pida. Prepara tu corazón y tu bolsillo, tu monedero, y saca algo y dáselo. Hay gente muy necesitada, hay gente muy pobre que realmente necesita la ayuda y tienes que entender que tú tienes que ayudarle. Esa persona pobre, esa gente necesitada, tú sin saberlo podría ser Cristo, o podría habértelo enviado Cristo, o te lo pudo haber enviado Dios para ver si tú eres prudente y actúas con prudencia y le ayudas, o te pones necio y terco y lo rechazas y no le das nada y cierras tu mano. Mateo 25 del 34 al 36 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Todos los cristianos debemos ser prudentes desde el más chico hasta el más grande. A tu hija desde chiquita o a tu hijo desde chiquito le debes de enseñar a ser prudente, ayudando a otro niño pobre, ayudando a otro niño necesitado. Que tu hijo o tu hija nunca se burle y presuma de que tiene ante un pobre o ante un necesitado, porque lo está humillando, lo está lastimando y le está quitando la fe en Dios. Todos debemos de ser prudentes desde el más chico hasta el más grande. Y a usted, mamá, y a usted, papá, le toca trabajar con sus hijos. Si usted quiere que les vaya bien a sus hijos y a sus hijas, usted les tiene que enseñar a ser prudentes, ayudando o compartiendo de lo que tienen con los demás, y no andar de soberbios ni de presumidos que yo tengo y tú no tienes.
y menos burlarse de la pobreza de los demás. Usted debe de enseñarle a su hijo que no debe de devolver mal por mal, debe de vencer al mal haciendo el bien. Debemos de bendecir a los que nos maldicen, aún hasta los enemigos. Y usted le tiene que enseñar eso a sus hijos. Nada de que, déjalo hijo, luego me lo agarro, luego no la paga. No. Usted tiene que enseñar a su hijo a ser prudente. Nada que luego nos desquitamos. Usted tiene que orar por esos niños, por esas niñas, por esos enemigos, que Dios los bendiga. El apóstol Pablo le escribió una carta al pastor de la iglesia de Creta, se llamaba Tito, diciéndole: enséñales la sana doctrina, que todos sean prudentes con su boca y con sus acciones, desde los servidores y desde el más chico hasta el más grande. Vamos a ver Tito 2 del 1 al 6. Yo no sé cómo esté usted en casa, pero ahorita que yo estoy grabando este mensaje, siento como un coraje santo, porque siento que hay hermanas que son casadas y que en lugar de ser prudentes se están poniendo bien tercas y bien necias y bien imprudentes. Ahorita que yo estoy aquí preparando este mensaje para hacerlo llegar a su vida, siento un coraje santo, un coraje como el coraje que siente un papá que ama a sus hijos, pero que los mira que están haciendo cosas indebidas, que los mira que no están actuando correctamente. Aunque los ama mucho, se siente molesto con ellos. Yo siento de parte de Dios ese coraje santo en este momento, porque creo que algunos varones no están siendo prudentes, se están burlando de la palabra, se están burlando de los consejos que han recibido de parte de Dios a través de la Biblia y aún a través de sus siervos que compartimos la palabra en este lugar. Si ese es su caso, amado y amada hermana, yo le voy a animar a que ore al Señor y se humille ante el Señor y le pida perdón a Dios. Si usted ha sido imprudente y está actuando imprudentemente, está actuando como necio o necia, si usted ha estado actuando, varón, imprudentemente o como necio, sabio en su propia opinión, sabias en su propia opinión, actuando de acuerdo a su propia prudencia en lugar de actuar de acuerdo a la palabra, amado y amada hermana, matrimonios, hijos que están actuando imprudentemente, yo les voy a animar a que teman delante de Dios y se arrepientan. Teman delante de Dios, porque Dios sabe todo lo que hablan, todo lo que hacen. Dios sabe cómo se está portando la esposa con el esposo. Dios sabe cómo se está portando el esposo con la esposa. Y ya conociendo la palabra. Así es que desde esta hora yo te quiero animar a que seas prudente, varón, a que seas prudente, hermana, a que sean prudentes, jóvenes. Cuando Pablo escribió a Tito y le dijo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Por ahí no es que la traiga con ustedes, hermanas, porque si yo la traigo contra ustedes, yo estoy creyendo que el Espíritu Santo me está moviendo a hablar con ustedes y también con los varones, para hacerles entender que tienen que corregir cada quien su conducta y tratarse como Dios quiere, no como cada quien quiere.
Las mujeres jóvenes deben de ser prudentes, amando a sus maridos y a sus hijos. Y tienen que enseñar a sus esposas y a sus hijos cómo deben de ser una mujer prudente y cómo debe de portarse una mujer prudente con su marido. Y a los maridos cómo se deben de portar con sus esposas. En otras palabras, el apóstol Pablo le dijo a Tito: enséñales ahí a todos que todos deben de dar buen testimonio con su boca, que no, diría Pablo, que no salgan palabras corrompidas de su boca, sino las necesarias para la edificación de los oyentes. Que den buen testimonio con su boca, que no chismeen, no murmuren, no hablen cosas para perjudicar a los demás. Que den buen testimonio con lo que hacen, cómo se comportan, cómo están actuando papá y mamá, cómo están actuando los jóvenes, cómo están actuando ya tus niños, porque desde la edad pequeña, desde la edad corta, desde ahí tú ya debes estar empezando a sembrar en ellos la palabra que ha de generar y de crear la virtud de que sean prudentes. En otras palabras, repito, el apóstol Pablo le habló a Tito y le dijo: enséñales ahí que todos deben de dar buen testimonio con lo que hablan y con lo que hacen, que se dediquen a ayudar a los necesitados, que sean buenos trabajadores, que sean de los que dan los mejores resultados, que sean buenas esposas y buenos esposos, que se traten con amor, con respeto, la esposa al esposo, y si tienen problemas, resuélvanlos poniéndose de acuerdo y en oración. El apóstol Pablo, hablando a Tito, también les dijo que los hijos sean los mejores hijos, en otras palabras, o sean bien obedientes a Dios y a sus padres. Eso implica ser prudentes o ser cristianos. Lo vimos desde el principio, ser prudente implica hacer las cosas de tal manera que no dañemos a otros y también nosotros no salgamos dañados. Eso es importante para toda la familia y la felicidad de la familia. Jesús dijo de forma muy sencilla y fácil de entender que una familia prudente es la que oye la palabra de Dios y hace lo que dice la Biblia, se comporta como dice la Biblia, habla como dice la Biblia, actúa con el esposo como dice la Biblia, actúa con la esposa como dice la Biblia, son buenos trabajadores como dice la Biblia, son buenos hijos que honran y respetan a sus padres como dice la Biblia. El que oye la palabra de Dios y hace lo que dice la Biblia será como una casa o familia que está edificada sobre la roca, que cuando vengan fuertes vientos y fuertes corrientes, yo diría, cuando reciban ataques del diablo o de cualquier otro enemigo, su casa o familia no sufrirá daño, porque Dios así lo promete. ¿Quién te podrá hacer daño si tú haces el bien? ¿Quién te puede hacer daño si tú eres prudente? ¿Quién te puede hacer daño si tú, mujer, eres esposa, eres prudente? ¿Quién te va a poder hacer daño si tú, varón, esposo, eres prudente? ¿Quién te va a poder hacer daño si tú, hijo o hija, eres prudente? Nadie. Porque Dios te conoce y Dios está contigo y su ángel acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Pero si eres imprudente, cuidado, porque te saliste de la cobertura de Dios. Si eres imprudente, el diablo puede llegar a tu vida, a tu casa y en cualquier momento destruir tu familia por acciones imprudentes y necias y tercas, por tener la palabra de Dios y en lugar de vivir de acuerdo a la palabra, haces a un lado la Biblia para actuar de acuerdo a tu sabiduría y tu prudencia. Es importante para toda la familia y la felicidad de la familia actuar con prudencia, para que cuando lleguen los ataques del diablo no sufran daño, porque Dios así lo promete. Vamos a mirar Mateo 7 del 24 al 25.
que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Es conveniente ser prudente? Claro que sí. Se los digo por experiencia. Y no porque sea la perfección de la prudencia. Yo he cometido imprudencias y les he pedido perdón a ustedes como iglesia. Y le he pedido perdón a Dios. Pero ¿es conveniente ser prudente? Claro que sí. Si llegamos a una iglesia donde dan la sana doctrina para que cambiara nuestra vida y se salvara el matrimonio y les fuera bien a nuestros hijos, pues encontramos la solución a nuestros problemas. En ese lugar a donde llegamos a buscar la solución a nuestros problemas y encontramos la palabra del Señor. Encontramos la solución a nuestros problemas y nos dimos cuenta que estos no se resuelven ni se resolvieron por casualidad, porque empezamos a escuchar la palabra del Señor y al ir escuchando íbamos recibiendo los consejos de cómo deberíamos ser en el trabajo, cómo debería ser yo como esposo, mi esposa cómo debería ser conmigo, mis hijos han recibido la palabra de cómo deben de portarse, cómo deben de ser. Y eso ha traído bendición a nuestras vidas, como ha traído bendición a todos aquellos que han llegado a alguna iglesia cristiana a buscar la solución a sus problemas y escucharon la palabra de Dios y empezaron a leer la palabra de Dios y empezaron a poner en práctica la palabra del Señor. Entonces se dieron cuenta que la solución a los problemas no llegó por casualidad, sino poner en práctica la palabra del Señor. A eso se le llama ser prudentes. Ser prudente implica, además de todo lo que hemos mencionado, ser prudente implica estar siempre velando en oración. Siempre. Alguien que descuida la oración está actuando imprudentemente. Porque la oración Dios nos la dio como un arma poderosa para enfrentar las fuerzas espirituales de maldad y levantarnos en victoria cada día. Dios nos dio la oración para por medio de ella tener comunión con Él y recibir de Dios lo que necesitamos. Ser prudentes implica estar velando en oración todos los días, estar alertas todos los días, no 5 minutos ni 10 minutos. No, hermano, tienes que tomar un poco más de tiempo para estar en la presencia de Dios en oración. Aquel que deja la oración está actuando imprudentemente. El que está orando todos los días y leyendo la palabra de Dios todos los días está actuando prudentemente. Por eso les dije, ser prudente implica estar siempre velando en oración y leyendo la palabra de Dios. No nada más cuando les predico, usted tiene que estar leyendo la palabra de Dios diario. ¿Y qué trabajo cuesta? Me doy cuenta porque aún a todos los servidores, especialmente a los de la alabanza, se les está pidiendo que estén leyendo la Biblia diario y batalla para ello, pero se les está tratando de ayudar a que tengan el hábito de la lectura de la Biblia, que se deleiten en Dios y que sea diario, porque de esa manera van a estar actuando como prudentemente. Constantemente estoy hablándoles y mandándoles mensajes por WhatsApp para decirle, ore por esto, ore por lo otro, ore por aquello. ¿Para qué? Para que estén actuando con prudencia, haciendo lo que Dios quiere, para que cuando Él venga o nos diga, hasta aquí llegaste, estemos seguros de que vamos a estar con Él. Lean en casa la parábola de las 10 vírgenes,
para que se enriquezca su tema y se enriquezca usted espiritualmente. Lean en casa Mateo 25 del 1 al 11, en donde el Señor habla acerca de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Las 5 prudentes estaban con sus lámparas encendidas y listas para cuando escucharon la voz del esposo que tocaba la puerta. Esas mujeres prudentes quiere decir que estaban en oración, que estaban en la lectura de la Biblia, que estaban atentas haciendo lo que Dios quería. Yo quiero que lea esa parábola de las 10 vírgenes en su casa. Habla de las mujeres prudentes y las mujeres imprudentes. En conclusión, hermanos, este tema es la continuación del tema de la sana doctrina. Y la sana doctrina es que cada uno sea varón o varona, o hijo o hija, viudo o viuda, solo o sola, servidor o servidora, seamos prudentes. Y eso implica no hacer o hablar cosas que puedan dañar a otros. Aunque ellos no te escuchen, Dios sí te está mirando, y Dios te está escuchando lo que hablas, y Dios te está mirando lo que haces. Si crees en Dios y crees que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, actúa con prudencia, hermano, hermana. Prudencia implica dedicarnos de por vida a hacer el bien a todos, aún hasta los enemigos. Ser prudentes implica oír la palabra de Dios y ponerla en práctica en todas partes. El ser prudente implica estar preparados, orando y leyendo la palabra de Dios siempre, por si viene el Señor nos halle preparados, o por si morimos antes de que Él venga, de todas maneras estemos preparados para estar seguros que estaremos con Él en el día del juicio final. ¿Cómo se calificaría usted en una escala del 1 al 10? ¿Prudente o imprudente? Yo no puedo ver ni lo estoy escuchando para saber cómo se está calificando usted. Pero si su esposa le califica, ¿cómo le calificaría? ¿Con 10? Si su esposo le calificaría a usted, hermana, ¿cómo le calificaría? ¿Con 10? Si los hijos nos calificaran a nosotros como padres, ¿cómo nos calificarían? ¿Con 10? Si nosotros calificáramos a nuestros hijos, ¿cómo los calificaríamos? ¿Con 10? ¿Saben qué, hermanos? Después de decir esto y de compartir este tema, no me resta más que decirles, hermanos, pidamos perdón a Dios. Pidamos perdón a Dios y seamos prudentes. No le voy a dar más, solamente le voy a animar a que en esta hora usted incline su rostro y platique con Dios. Y pídale perdón si es necesario. Hay chicos y chicas ahí. Este tema no lo di como para que alguien se esté riendo o para que alguien se esté burlando del tema o lo tome a la ligera como si yo le estuviera dando algo para entretenerlo. No, le estoy enviando un tema con el propósito de que usted revise cómo está y si hay algunas acciones imprudentes, le pida perdón a Dios ahora. Vamos a hacerlo, amados. Incline su rostro ahí donde esté, vamos a pedirle perdón a Dios y seamos prudentes. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, si nos calificáramos del 1 al 10, yo creo que todos saldríamos reprobados. Quiero pedirte que nos perdones. A mí como pastor, perdónanos. A mí que ya tengo tanto tiempo en tu palabra, como te suplico que tengas misericordia de los que van empezando y que tienen menos tiempo, y tengan misericordia y perdones las acciones imprudentes. Perdona a los hijos, a las hijas que han sido imprudentes. Perdona a los hijos que han sido imprudentes. Perdona a las esposas que han sido imprudentes. Perdona a los esposos que han sido imprudentes. Perdona a los servidores que han sido imprudentes. Entiéndase que imprudente es aquel que oye la palabra de Dios y en lugar de ponerla en práctica, la desobedece. Entiéndase que prudente es aquel
que oye tu palabra y la pone en práctica. Señor, te suplico que tengas misericordia de nosotros y nos perdones por esas acciones imprudentes. Tú nos has dado tu palabra para que por medio de ella seamos prudentes y nos vaya bien en la tierra, y en el futuro aseguremos nuestra estancia contigo. Y a veces, Señor, en lugar de ser prudentes, somos imprudentes. Pero hoy has hablado tú a mi vida, como seguramente has hablado a la vida de los jóvenes, a la vida de las esposas, de los esposos, acerca de ser prudentes. Y hoy te pido, Dios, que nos perdones y que nos limpies con la sangre del Cordero, y que borres todas nuestras acciones imprudentes, ya sea que hemos cometido con la boca o con nuestras actitudes en la familia, en el hogar, en el trabajo. Señor, borra esas acciones imprudentes que hemos tenido, límpianos con la sangre del Cordero y líbranos de todo mal, Señor. Y ayúdanos con tu Espíritu Santo a ser prudentes, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la pasen muy bien, que el Señor les bendiga. Y si sintieron que el tema es muy fuerte, hermanos, a lo mejor tenemos que mirar qué es necesario para que podamos entender que Dios nos ama y quiere que seamos felices. La paz de Dios sea con usted, sea feliz.